proyecto trabajo final. ¿Esto cómo surge? Surge de ver un poco la forma de presentación de los trabajos. Vemos que hay como si fuera una falta de estructura al modo de la presentación de su trabajo final. Les quiero recordar a los corte 25, más que nada, que el trabajo final es individual. Hasta ahora estuvimos trabajando de forma grupal en todos los seminarios, pero cuando llegue el momento de que ustedes terminen la cursada, el trabajo va a ser individual. Esto conlleva que nosotros le presentemos ahora una estructura. Esta estructura no es que se le ocurrió a Natalí Córdoba y que se me ocurrió a mí, sino que seguimos los lineamientos del plan de estudio de la carrera. Nada más que, bueno, tratamos de darle un poquito más de consistencia o significado a cada uno de los puntos que se pide. Lo dividimos en estos encuentros, no son clases, esto no es clase, hubiera sido lindo un taller, porque en el taller es más florido y más ida y vuelta, pero bueno, nos queda esta instancia de curso, pero en el que vamos a dialogar entre todos, a establecer si hay alguna pregunta, si algún concepto no queda claro, como para el momento de empezar a trabajar, sepan de qué estamos hablando. Y otra cosa no menos importante, esto se lo quiero remarcar con negrita, para que lo hablen con sus directores. Por favor, los directores, tengan en cuenta que esos directores son los que los van a guiar a ustedes en el proceso. Y si no tienen en claro los directores el proceso, digamos, ese trabajo no va a reunir la aprobación, porque va a tener aspectos que o no van a estar tocados o que va a faltarle fundamentación. ¿Se entiende esto? ¿Por qué más que nada eso? Bueno, yo no quiero que tomen nota, ¿por qué? Porque esto se lo vamos a dar al finalizar el curso. Todo lo que nosotros vamos a decirles y vamos a sacarnos estas dudas, les va a quedar a ustedes al final del cursado. En formato digital o en formato papel en la biblioteca. ¿Está? Sí. Bueno, así es que lo que les pedimos es que vamos a hablar un poquito más despacio, porque quiero que comprendan la importancia de lo que es entender qué es un proyecto. Justamente un proyecto es aquel documento que va a describir aquello que se va a investigar. Es un documento. Es algo que ustedes van a realizar siempre y cuando reúna los requisitos que debe tener, que son una base teórica y conceptual, un diseño o componente metodológico y los recursos humanos y materiales que hacen o que necesitan para realizar la investigación. Así que ya tenemos acá varios aspectos que me gustaría que ustedes me digan si se va entendiendo y es lo que ustedes están haciendo. Es decir, ese proyecto, ese trabajo final es
un documento. Por lo tanto, no solamente lo lee el docente de la comisión académica, que es el que evalúa primariamente, sino también el jurado y una persona que no tiene ningún conocimiento del tema. Todo esto a través de los componentes metodológicos que ustedes ya, la mayoría, sabe a qué me refiero, y los de la cohorte nueva, bueno, vayan escuchando, porque estas palabras ustedes las van a tratar de introyectar el año que viene. Los recursos humanos y los recursos materiales que ustedes van a necesitar al momento de realizar este proyecto. Y el preproyecto es una instancia que nosotros, o una modalidad que se va a implementar a partir del 2023. Cualquier cosita, Natalie, vos corregime. Que se va a implementar desde el 2023, cohorte 2023. El preproyecto, en realidad, sirve de guía para el inicio y proceso de la investigación. Es el comienzo. En esta primera presentación, el preproyecto debe tener diferentes elementos que sí o sí deben reunirse, que son la pregunta de investigación, obviamente el tema, obvio, la pregunta de investigación, los objetivos y el diseño metodológico. Esos son los aspectos fundamentales que debe poseer el preproyecto. ¿Por qué? Porque después esto pasa a comisión académica. Comisión académica da el ok y eso pasa a la instancia de recolección de datos para terminar ese proyecto. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, Olinda. Bien. Sí, sí. Bueno, Sí, Olinda. en la maestría nosotros vamos a tener dos modalidades de presentación de trabajo final. Una es el proyecto y la otra es un estudio de caso. Oli, un cachito antes que siga, porque Sonia Sí. levantó la mano y a lo mejor quiere preguntar sobre esto. Sí, antes Sonia. Hola, buenas tardes. Recién me pude incorporar. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Olinda, sí, yo estoy escuchando la clase y la duda era justamente esa la que usted ahora está diciendo. Porque yo en algún momento le mandé a usted un trabajo y después lo volví a enviar de nuevo con todo lo que había requerido. Por eso después quisiera que me explicara en qué condición y cómo se debería seguir. Muchas gracias. Bueno, Sonia, esto es así. Usted pertenece a una corte anterior a todo esto. Usted ya pasó por comisión académica. Comisión académica está evaluando su trabajo y en esa evaluación usted debe hacer lo que la comisión académica le solicita y volver a entregar ese trabajo. Pero usted es un caso especial. Nosotros esto no es una clase, es un curso. Nosotros estamos explicándoles a la mayoría la diferencia que hay en la presentación de los trabajos. Usted ya presentó un trabajo. Entonces lo que estamos buscando es la gente que presentó un trabajo y tiene alguna dificultad, pueda escuchar, a ver en qué condiciones o qué es lo que por allí faltó o no se entendió. Ah, bien, bien. Entonces debo esperar la respuesta de la comisión académica para poder después, me va a servir de todos modos seguir escuchando, así No, obvio, por obvio, cualquier obvio. duda.
Sí, Bueno. sí, porque esto es algo que surgió ahora ante la necesidad y ante la visión que tenemos de que la consistencia de los trabajos no corresponden a las formas de presentación. Bien. Entonces dijimos que hay dos modalidades de proyecto, una el estudio de caso y otra es el proyecto. Nosotros sintéticamente vamos a dar las diferencias, pero luego, en la semana que viene, vamos a especificar cada uno de ellos, ¿sí? El estudio de caso hace alusión a la producción de un conocimiento, pero no es cualquier conocimiento. Es un conocimiento sistemático y en profundidad. Obviamente que es en relación al tema que ustedes van a elegir, no es de cualquier cosa, es acerca de ese tema en particular. A través, obviamente, de un proceso de investigación. Pero este estudio, permite relacionar o vincular los conocimientos teóricos con las problemáticas reales de las organizaciones. ¿Se entiende? En cambio, el proyecto es formular una propuesta de intervención. Es decir, ya en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es tomar una situación problema identificada en un contexto organizacional y tratar de implementar propuestas de cambio superadoras. Porque si no, si vamos a hacer lo mismo que se está haciendo, ¿para qué vamos a investigar? ¿No es cierto? Todo lo que sea un proceso de investigación tiene que tener un objetivo. Y el objetivo es ese, acrecentar el campo de conocimiento. Por eso es que estas dos diferencias que parecen imperceptibles, pero que las tienen al momento de organizarse. El proyecto del contexto organizacional nos habla a nosotros de una situación clara que nosotros en recursos humanos estuvimos viendo que hay disímiles, muchas problemáticas. Es importante que ustedes operen sobre ellas, ya que esta es una maestría en gestión. Ustedes ahora van a tener... Hay un micrófono prendido. Sí, los micrófonos. Bueno, decía yo que ustedes vieron en recursos humanos que hay diferentes problemáticas que tienen en su organización. Esta maestría lo que pretende es que a través de la gestión ustedes puedan implementar los cambios. Los elementos que deberían contener un proyecto de investigación presentado en primera instancia, es decir, el preproyecto, debe incluir, un apartado que describa el planteamiento y justificación del objeto en estudio. ¿Qué es ese objeto de estudio? ¿Alguno me lo puede decir? ¿A qué se refiere con objeto de estudio? ¿Alguien entiende esa palabra? Lo que quiero investigar. Perfecto. Claro, es aquel fenómeno, aquel hecho, aquel proceso, aquella situación concreta a donde nosotros vamos a ir dirigida la investigación. Entonces tiene que estar esa justificación de por qué yo quiero investigar eso.
El segundo Sería paso, el tema central que uno quiere investigar. claro, es el objeto de estudio, es el fenómeno. Yo quiero investigar este fenómeno porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Fundamentado, justificado. ¿Por qué es importante que eso se investigue? El segundo paso es el estado del arte o el estado de la cuestión. Este estado del arte a veces se confunde con el marco teórico. Este estado del arte, ¿ustedes recuerdan? Oli, aguardá un cachito que voy a silenciar, hay un micrófono abierto y se escucha re mal, que es Alfaro. Cirila. Ahí lo silencié, porque si no, no se escucha nada. Bien. Avísenme Bien. ahora si se ve lo que se ve. Sí. Ahí. Sí, se ve. Bueno, entonces dijimos que hay muchas veces que se confunde el estado del arte con el marco teórico. ¿Cuál es la diferencia? Y el estado del arte es lo que vos empezás a ver para recaudar información, ver si hay estudios de eso, qué podés, todo lo que hay sobre el tema y si hay sobre el tema. Lo que ya está investigado. Y el marco teórico es toda la información que vos que usaste desde el estado del arte, más todo lo que vos tenés, más otras informaciones para juntar toda la bibliografía, para armarte el contexto de lo que vos vas a investigar. Sí, ¿Cómo es decir, fundamentás lo que vos querés? el marco teórico es lo que sustenta nuestro trabajo, es el fundamento. Totalmente. Claro, pero ahí Carla hizo un pequeño, ahí. Te voy a explicar, Carla, y a todos. Ahí dice el estado del arte sobre lo que se va a investigar. Es decir, una breve exposición de los principales antecedentes. ¿Quiénes van a dar esos antecedentes? ¿Quiénes lo van a dar? Nosotros vamos a dar los antecedentes. Otros Todos estudios ya realizados, es lo que ya está estudiado, es lo que ya está sabido. Lo que ya está. Es lo que se sabe del tema. Los autores, autores que han tocado ese tema. Quiere decir que en el estado del arte vamos a encontrar diferentes autores que están justificándome la importancia de ese tema. Sí. Y Pero- explicaciones teóricas sobre el mismo. Pero que tiene que ver justamente con esto que decía, que bien lo dijeron, que tiene el estado del arte fundamentalmente en esto, ¿sí? Como les decía Oli recién, ¿de dónde lo obtengo? O sea, para ser concreto, para obtener antecedentes, de estudio de investigación, de revista científica. No tiene que ver con la literatura, ni con la bibliografía, ni con lo conceptual, porque eso responde al marco teórico. Como bien dijeron antes, esto de que se sepa lo que se sabe hasta el momento sobre el tema, ¿sí? La única forma yo que tengo de saber qué se sabe hasta el momento sobre el tema es acudir a investigaciones que se hicieron sobre el tema, y esa es la gran diferencia, ¿sí? Una cosa es el aporte que dan los autores a través de revistas científicas, de artículos de investigación que estén relacionados a evidencias científicas, ¿sí? Y otra cuestión que responde al marco teórico que tiene que ver más con modelos conceptuales y teorías. Pero para entender la importancia y magnitud del problema, el que deja la importancia y magnitud del problema de manera expresa es el estado del arte, no el marco teórico. Eso lo aclaro porque no los estoy viendo porque estoy proyectando la pantalla, pero alguien dijo eso y está bien ese concepto. El estado de arte sería la investigación en sí, con todas sus partes, y el marco teórico lo que sustenta esa investigación sería ya con los Ambos sustentan, porque ambos se llaman o se reconocen, ¿no?, como referentes teóricos metodológicos.
En la realidad el sustento es de ambos, solo que uno Se amplía más. para dar cuenta de la importancia y magnitud del problema, está constituido por antecedentes de investigaciones previas, y el otro está constituido, digamos, como el marco teórico, más por cuestiones más conceptuales y teorías al respecto, ¿sí? Pero ambos son los que sustentan todo el estudio. Por supuesto que el sustento, cuando hablamos de sustento teórico, sin duda es el marco teórico, pero el estado del arte también es un referente que da sustento a la investigación, porque lo que está sustentando ahí es porque es importante que yo investigue este fenómeno o este objeto de estudio. El objeto de estudio, ¿sí? Y hago esta aclaración también hoy para que no se me olvide, igual me lo había anotado, que decían antes si tenía que ver con el que quiere investigar, sí, pero no tiene que ver con el que quiere investigar de la pregunta de investigación solamente, ¿sí? Es como un todo. El objeto de estudio es la construcción absoluta y total de toda mi investigación, ¿sí? No se da en un momento, no construyo el objeto de estudio, no sé, cuando armo el estado del arte, ¿sí? Todo ese recorrido que uno va haciendo a lo largo de toda la investigación hace que ese objeto de estudio, que al principio era tan grande, lo vayamos recortando, ¿sí? Pero la construcción del objeto de estudio se da a lo largo de toda la investigación. Por eso no es algo como que se pueda definir como concreto u objetivo, ¿sí? Pero tiene que ver con qué quiero investigar, sí, sin duda, pero también con un montón de otras decisiones metodológicas que tomo, ¿sí? Todo lo que hace, digamos, a mi proceso de investigación son los que construyen y lo que dan identidad al objeto de estudio. No se da solamente en un momento. Una pregunta, cuando yo elijo un tema de investigación, un problema, una pregunta, mientras empiezo, ¿puede ser que se modifique esa pregunta porque empiezo a descubrir otras cosas en el proceso? Total, sí. Dependiendo del enfoque, eso después lo vamos a ver, pero sí. Sí. Bueno, entonces, una vez que nosotros planteamos ese problema o ese objeto de estudio, hicimos un estado de la cuestión, del conocimiento, otros le dicen estado de conocimiento o estado del arte, nosotros vamos a plantear la pregunta de la investigación, los objetivos y el propósito. En una cuarta instancia, nosotros lo que vamos a hacer es ya ahí profundizar en el diseño metodológico. El diseño metodológico depende del enfoque. Ya empiecen a pensar en estas palabras. Enfoque. Cuando hablamos de enfoque, decimos que es cuantitativo, cualitativo, o hay otro tipo de enfoque, pero nosotros los vamos a tomar así, cualitativo o cuantitativo. Pero hay veces que podemos tomar partes estructuradas de un método y del otro. Se puede matizar sus componentes, dice, se pueden matizar. Pero en ambos casos se debe justificar el diseño, digamos, decir por qué yo tomé este diseño y no tomé el otro. Es decir, nosotros tenemos que saber, si yo tomo un cualitativo, ¿por qué lo tomo? Y si tomo un cuantitativo, ¿cuál sería el objeto o el objetivo por qué lo voy a tomar? Es por esto que yo voy a tomar este enfoque. Luego de justificar ese enfoque, pasamos al diseño, describir el sitio, la población y las técnicas de recolección de datos. Esto es así estructurado los pasos que ustedes deben tener en cuenta y los componentes de esos pasos. Y por último, la bibliografía consultada, que esto se los vamos a decir hasta el cansancio, es en normas APA 7. Como ustedes vinieron trabajando. Normas APA 7.
No sé si nosotros vamos a presentar ahora cómo debemos presentar ese proyecto. Hay muchos problemas al momento de ver la carátula de la presentación del trabajo, sea estudio de caso o proyecto. No hay muchas formas de presentar la carátula. La carátula tiene un formato. Tiene espacios, tiene formas, tiene estilos. ¿Qué son? No sé si lo tenés ahí, Nati. ¿Qué cosa? ¿La carátula? ¿La carátula, Oli? Sí, la carátula, Nati. Ah, sí, bueno. Pensé que antes le íbamos a mostrar lo de la página. Pero bueno. Bueno, sí. Sí. Parece como Sí. para arrancar después Sí. en la presentación Sí. preproyecto. Perfecto, me había olvidado, sí. Bueno, Nati. sigo. Bueno, vos me cortás cualquier cosa. Estoy presentando. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Natalie Córdoba, creo que de los cortes anteriores no nos hemos conocido, por eso dije algunos conozco y otros no. Bueno, yo soy miembro de la comisión académica de este equipo de gestión, y bueno, como bien les decía Oli al principio, surge un poco la iniciativa de este encuentro porque no pasaban los trabajos desde la comisión académica directamente, ¿sí? Y ese es el sentido del recorrido. La comisión académica hace esa evaluación inicial, que es la que vamos a ver hoy y en el recorrido de estos 4 encuentros, y ahí se decide si pasa jurado o no. Entonces nos estaba pasando que de repente, ¿sí? No teníamos trabajos como para pasar a jurado porque había muchas dificultades, y eso en realidad lo que hace es agilizar el proceso, porque si nosotros los trabajos que no van los pasamos al jurado, tenemos que esperar un tribunal, porque el jurado está conformado por 3 personas. Entonces, todo eso, ¿sí? Hacía que en entender el proceso, entonces, bueno, era la comisión que determinaba, pasa a jurado o vuelve porque no reúne, no porque esté bien o mal, sino que no reunía los requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos son los que vamos a ver hoy, que tienen que ver con esta presentación, esta primera presentación del proyecto final, del preproyecto, perdón, como bien les decía Oli. Para eso es importante que ustedes, para mí, ¿no? Esto como un consejo personal, tienen que ordenarse y saber dónde están parados, ¿sí? Tienen que saber la página oficial, ¿sí? de la facultad, dónde están todos esos reglamentos, ¿sí? Este curso, como les dijo Linda también, lo armamos en función de un reglamento, ¿sí? Que está basado en un plan de estudio, o sea, no es algo que se nos ocurrió. Toda esa información no es que no la tienen, solo que tienen que saber dónde la tienen. Eso es lo que yo les quiero mostrar ahora. Segundo, antes que me olvide, este material que armamos con Oli, que lo armamos para que ustedes lo tengan al final y que se los vamos a compartir seguramente, no sé por qué medios, si WhatsApp o qué, como lo tiene Roxy, pero si no, ya también lo tienen disponible en la biblioteca del área salud, para quienes quieran tener impreso. Ojalá les sirva, la verdad que es bastante casero, lo armamos re a pulmón con Olinda, y la idea fue armarlo lo más sencillo posible para que ustedes, digamos, los oriente y los ordene, ¿sí? No es algo ni rescatado de revista, ni mucho menos, es muy casero, pero basado en el programa y en el plan, ¿sí? Así que eso, lo que a ustedes les sea mejor. El que quiera tenerlo en formato digital, lo tendrá en formato digital. El que no, creo que hoy me contestaron de la biblioteca que ya lo tienen disponible para irlo a buscar, que es en la biblioteca de Córdoba y Francia. Yo les aconsejo que a lo mejor lo puedan buscar después que terminemos el curso, para que no se superponga, digamos, y más vale les quede y se lleven de acá todas las dudas que tengan, y después les quede ese material ahí como de apoyo cuando arranquen a trabajar solos, ¿sí? Eso quería, digamos, ahí como aclararlo, lo del material que me contestó hoy Claudio Oli, yo me olvidé de decirte. Buenísimo. Bueno, primero, esto que vamos a ver ahora, que tiene que ver, como decía Oli, desde la presentación de la carátula, y lo que vamos a ver hoy tiene que ver únicamente con la presentación de este preproyecto, ¿sí? Este preproyecto que ustedes van a presentar,
en primera instancia, ¿sí? Que evalúa la comisión académica, y es solamente en esta instancia la comisión académica quien les va a decir, está ok, para seguir trabajando a pleno con su director, ¿sí? Para enriquecer todo lo que presentaron, y obviamente para ponerlo en marcha, ¿sí? Hacer la recolección de datos, el análisis de interpretación y demás. Sin esta aprobación previa del preproyecto, ¿sí? No tiene sentido que sigan. Primero porque pierden tiempo, pierden dinero, porque a veces las presentaciones son costosas. Entonces, bueno, lo pensamos en esta cuestión del preproyecto, ¿sí? Donde se dé el aval de la comisión. Una vez que la comisión les diga que está ok, no hay forma de que lo trabajen solo. Y en esto también quiero hacer mucho foco, aunque parezcamos recontra densa y en las cortes que yo estuve lo marcamos un montón, pero el director que elijan, que sea un director de verdad, que sea un director que los acompañe, ¿sí? Realmente. No lo hagan por una cuestión formal que se necesita tener un director, ¿sí? Porque todo ese recorrido, después de lo que le dice la comisión académica, en compañía del director, es lo que los va a llevar a ustedes a hacer la presentación del trabajo final, ¿sí? Es muy difícil en esto estar solos, ¿sí? Por eso vuelvo a hacer hincapié en esto. Pueden tener un director y un codirector, alguien que acompañe, uno que tenga la figura que acompañe más desde la base o los aspectos teóricos porque es más especialista en la temática, y otro que a lo mejor tenga un poco más de conocimiento en lo metodológico. Eso, manéjenlo ustedes, la figura de director y codirector tiene ese sentido justamente. Porque a lo mejor yo puedo ser recontra experta en el tema, saber muchísimo, y eso me va a servir un montón, a lo mejor para acompañarte en la construcción de un marco teórico, ¿sí? Y de ciertos sustentos, fundamentos al momento, digamos, de la discusión de la conclusión, pero desconozco absolutamente de metodología, y bueno, y será la figura a lo mejor ahí del codirector, quien acompañe más desde lo metodológico. Ustedes véanlo, pero ese es el sentido de que continúen después en compañía del director y no solos, ¿sí? Solos no es opcional, no solos. No solo porque es muy difícil. Hacer esto solo es una isla, ¿no? Les aseguro que abandonan en el camino. El rol del director, el que realmente sabe ser director, es la persona que motiva, que incentiva, que acompaña, o sea, hay toda una compañía atrás, ¿sí? Más allá de un conocimiento. Entonces, eso al momento de seleccionarlo, sean dichos y sean vivos, ¿sí? En quién lo va a hacer. Es difícil, sí, hoy por hoy a la gente le cuesta comprometerse con eso, pero bueno, me parece que es de las cosas fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando seleccionen a esa persona que los va a acompañar. Bueno, antes de empezar a hablar de esto, ¿sí? Esta es la página de la facultad. Siempre ustedes van a entrar, digamos, a la página de graduados, así que directamente en el buscador ponen graduados FCM, se van acá donde dicen oferta académica, ponen maestrías, bueno, acá está la nuestra, y acá tienen distintas pestañas, ¿sí? Si ustedes ponen en archivos, le descarga todos los reglamentos de esto que le veníamos hablando, que no es que esta información que le vamos a hablar hoy es nueva, solo que está, pero bueno, hay que saber encontrarla. Entonces, van a ver que tienen uno que dice norma, proyecto, trabajo final, que es esto que vamos a ver hoy, que tiene que ver con qué presento para el preproyecto, y otro, ¿sí? Que es este que dice normas para presentación del trabajo final, donde ahí están, ¿sí? Estas dos opciones que le decía Olinda. Las directrices, digamos, para hacer un estudio de caso, o las directrices para hacer un proyecto de intervención, ¿sí? El que vamos a ver hoy, por si ustedes después se los quieren descargar y tener, y inclusive en el próximo encuentro hacer algunas preguntas si surge de esto, es este primero, ¿sí? Que tiene que ver con lo del preproyecto. Abren, descargan el archivo, y listo, y ahí lo tienen. Esto yo digo como que real que les sirve para ordenarse y saber dónde están parados. Así que eso, bueno, como parece importante que lo hagan. Se me fue. ¿Por qué se me fue? Ah, ahí está. Bueno, ven, este es el que vamos a ver hoy.
y acá tienen un poquito más ampliado y descriptivo, ¿sí? Que va en cada cosa. Sobre la base de esto, armamos lo que es el preproyecto, que vuelvo a aclarar, es el que va a la comisión académica, y el que la comisión académica dice sí, o si no, lo sigue trabajando con su director o tiene que hacer modificaciones. ¿Sí? ¿Dudas acá? No. No, profe. Bien. Bueno. Recuerden que no hay evaluación, acá pueden hablar tranquilamente de cualquier tema. No es seminario, no tienen presente ni calificación. Bueno, y acá está la carátula esta que les decía Oli, ¿sí? Todo esto que vamos a ver lo tienen en este manualcito que te digo que construimos, así que también lo van a tener, no se preocupen por el Power. Tanto para el proyecto, para el preproyecto, como para el momento de la entrega del proyecto final, la carátula debe reunir con... Perdón, Natalie, ¿vos estás compartiendo pantalla? Porque Sí, ¿no se ve? No. ¿No? Yo sí la veo. Yo también la veo. Ah, Yo también. no la veo porque estoy desde el celu. Ah, Se ve. Sí, bueno, se no ve sé. igual. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, sí. Última, no Sí. sé si quién habla, porque- Sí, se ve re bien. Pantalla. Bueno, Perdón, gracias. no, está bien. Bueno, entonces, tanto para la presentación del preproyecto como el proyecto final, ¿sí? La carátula que presenten tiene que reunir estas características, ¿sí? Fíjense que está el logo de la facultad, el logo de la maestría, el título del proyecto, el cual después puede tener modificaciones, pero no importa que esté ordenado donde tiene que estar. Aunque parezca bastante obvio, juro que nos encontramos con cada cosa que por eso lo pusimos ahí tan específico. El nombre del maestrando, el nombre y del director, y acá pueden agregar del codirector si es que así lo tuviesen. Bueno, lugar, mes y año, ¿sí? Este es el modelo de carátula para todo, ¿sí? Para todo. Este es el modelo de carátula que solicita esta maestría. No presenta otro, ¿sí? No hay forma que presenten otro. Esto después nosotros le compartimos plantillas también, que los tenemos. Pero nada, tampoco es muy diferente. Quiero decir, lo pueden hacer. Y si no, le compartimos las plantillas de la carátula. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, obvio. El director, ¿me puede decir los requisitos que tiene que tener para elegirlo? Está dentro de lo que les dijo Natalie en la página. Ahí mismo en la documentación que dice norma de presentación del proyecto, ahí te dice las características que debe reunir el director. Está todo ahí. Hay que leer ahí y ahí está todo. Bien. Bueno, en este preproyecto, entonces, el documento va a tener inicialmente una carátula en la que va a figurar esto que vimos recién, ¿sí? Después va a tener el contenido de un texto, que fíjense lo breve que es esto del preproyecto, porque no debe contener más de, o sea, como mínimo 15 páginas, en realidad acá sería como máximo, perdón, como máximo 15 páginas, con espaciado doble, ¿sí? Porque ahora vamos a ver lo que tiene que contener. Bueno, en Arial o Times 12, ese va a ser la escritura, el tipo y tamaño de letra, es decir, la fuente que van a mantener en todo el documento, no va a ser otra fuente. Todos los márgenes deben estar justificados, y como les dijo Oli antes, todo el material bibliográfico que consulten va a ser citado y referenciado según norma APA séptima edición. Por si me olvido, háganme acordar que cuando terminemos les comparta un link, ¿sí? Donde tienen donde eso se va actualizando permanentemente siempre que norma APA hace algún tipo de actualización. Se los comparto y eso lo pueden tener ustedes en su compu para acceder las veces que quieran. Este estilo de presentación también tiene que ver con la norma, ¿sí? La norma no es solo para referenciar, sino que muchas veces determina, o en realidad muchas veces no, así lo es, determina los estilos de presentación de los proyectos, digamos, dependiendo de qué índole son. O sea, que todo el mundo va a tener una carátula con esos elementos, va a tener como
máximo 15 páginas que contemplen lo que ahora vamos a ver, tipo la fuente que sea Times Arial 12, todos los márgenes justificados y sitio y referencia según normado. Si me quieren preguntar algo, me van parando, yo sigo. En esta sección del preproyecto, lo que nosotros pretendemos, digamos, que ustedes presenten es cuál es el área temática de interés, ¿sí? O el fenómeno que se eligió, es decir, qué es aquello que me motivó a hacer esto. Quienes cursaron, digamos, las metodológicas, saben que siempre hablamos que ese fenómeno o ese área temática de interés siempre es sobre la base de un problema, ¿sí? Siempre va a ser algo en mi cotidianeidad y por sobre todo en mi trabajo, y en este caso vinculado, digamos, a los alineamientos y, digamos, temáticas asociadas a la administración y la gestión, porque eso, digamos, es como el objeto de estudio de esta maestría, que sean realmente una problemática, ¿sí? Que sea algo que me llame la atención, que me inquiete, que de repente sea un fenómeno que se viene presentando, digamos, de manera negativa en reiteradas ocasiones. Bueno, sobre eso es la idea o el área de interés, ¿sí? No es cualquier tema, es realmente algo que yo detecto como un problema. Entonces, ¿qué voy a presentar ahí? ¿Cuál es el área temática? ¿Sí? Una descripción, que ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con esto de la delimitación y planteamiento del problema. Dar cuenta de por qué es relevante investigarlo, ¿sí? Esto que hablábamos antes de los antecedentes e investigaciones previos sobre la temática, que constituyen el estado del arte. Y esto del estado del arte muchas veces nos da la pauta, ¿sí? De poder darle este giro de lo novedoso, de lo original, ¿sí? Hay temas que ya están recontra mil investigados, que es, bueno, no sé, el nivel de satisfacción, el clima laboral, el síndrome de Burnout, bueno, hay temas que ya están recontra saturados de evidencia, y entonces decimos, bueno, ya no hay más nada para decir de esto, o sea, no hay nada nuevo que yo pueda aportar, ¿sí? Pero a lo mejor, qué sé yo, son temáticas que están muy estudiadas desde un enfoque cuantitativo y no de un enfoque cualitativo, ¿sí? O que están estudiados en determinados contextos y no han sido investigados en otro contexto. Bueno, para darme cuenta de todo eso y yo poder decir si es novedoso, si es original, que sea novedoso no quiere decir que sea original, sino que le puedo dar el vuelco o el giro para que tenga, digamos, una propuesta diferente. Todo eso, ¿sí? La única forma de saberlo es adentrándome en los antecedentes, en los estudios que se hicieron hasta el momento sobre el tema. Vieron que muchos hablan de esto del conocimiento de los vacíos, no sé, los vacíos teóricos. Los vacíos teóricos es eso. Bueno, de este tema que está recontra mil investigado o que no está tan investigado. ¿Qué es lo que faltó estudiar o desde qué perspectiva no se estudió? ¿Qué aporte novedoso le puedo dar para no seguir estudiando siempre lo mismo? Con eso tiene que ver lo novedoso, lo original, ¿sí? Bien, después dice, otro aspecto es describir de manera concreta y precisa qué es lo que se quiere investigar, los alcances y los datos más significativos relacionados. Esto lo van a lograr a través de estos antecedentes de investigación. Cuando uno lee un antecedente de investigación, lo que da cuenta, digamos, de estos aspectos es cuando uno ve los resultados, las conclusiones y la discusión, fundamentalmente. Eso es lo más rico, digamos, de cada investigación, que decimos, bueno, llegó a estos resultados, ¿sí? O estos estudios aportaron estos autores que realizaron este estudio llegaron a la conclusión de, ¿sí? Y así se va construyendo el estado del arte, contando, ¿sí? Con mis palabras, es decir, parafraseando, en tercera persona, es otro aspecto que tiene que ver con la presentación, cómo van a redactar ustedes todo el documento, siempre en tercera persona, no redacto en primera persona, jamás, una redacción académica siempre en tercera persona, así que eso también incorpórenlo. Y esto de la paráfrasis, que tiene que ver con leer, por ejemplo, yo tengo un artículo de investigación y estoy construyendo mi estado del arte. Bueno, lo más relevante que me interesa de este artículo de investigación, por ejemplo, la sección de los resultados. Bueno, leeré los resultados, ¿sí? Y en función de lo que leo de los resultados, voy a hacer mi interpretación y lo voy a transcribir con mis palabras. La idea es que ese estado del arte esté contando al lector, a la persona que va a leer, qué es lo que yo encontré hasta el momento sobre ese tema, ¿sí? Entonces, esto por ahí de lo fragmentado,
de, no sé, escribo una oración o un párrafo, paso al párrafo siguiente, viene otra cosa, otro tema totalmente diferente, nada que ver, no hay una consecución con lo que decía el párrafo anterior, porque para eso necesito usar conectores. ¿Sí? Si ustedes buscan en Google conectores, les va a aparecer un listado de conectores que son estas palabras que me permiten darle sentido a una oración, ¿sí? O darle sentido a la finalización de un párrafo y el inicio de otro. Qué sé yo, palabras que están como, no sé, también, al igual que definía el estudio anterior, o entra en contraposición con lo que expresaron los autores anteriormente. Bueno, ese también, a diferencia, al igual, todas esas palabras son conectores. Que también es necesario que ustedes al momento de sentarse a escribir tengan ese listadito impreso al lado. Como consejo les doy eso, saber qué es redactar en tercera persona, cuáles son los verbos que puedo usar para determinar mi objetivo de investigación. Estas son todas cosas que necesito tener en mi mesa al momento de sentarme a escribir mi proyecto. Bueno, entonces en esta sección, que los que les dije hasta recién, todo eso tiene que ver fundamentalmente con la justificación que la otorga todos estos antecedentes este recorrido que voy haciendo sobre los antecedentes sobre la temática. Una vez que yo hice todo este estado del arte o estado actual del conocimiento, ¿sí? Que cuando nosotros arrancamos acá arriba dijimos, lo del área temática, ¿sí? Eso es como muy general, cuando yo le hablaba antes de ir construyendo el objeto de estudio, ¿sí? Uno va recortando el objeto de estudio. De ese área temática tan general, a medida que ustedes vayan leyendo sobre todas estas investigaciones, que van a consultar en los buscadores específicos, el Google académico, un buen buscador, no lean tesis, lean revistas científicas, artículos de revistas científicas. Las tesis no les sirve para el estado del arte, porque son académicas, no son científicas. Simplemente ese es el motivo. Están ligados, así como le estamos dando nosotros este curso, están ligados a una estructura académica, no es científico. Todo lo que sea científico, que pasa por un comité y por una cuestión muy rigurosa a nivel metodológico, lo van a encontrar en las revistas científicas. Entonces, Google es un buen buscador, el Google académico, perdón, pero ahí les van a aparecer muchas tesis. Entonces, ¿dónde van a buscar ustedes para cerciorarse que realmente sean revistas científicas? Los más precisos o confiables, que son, bueno, Cielo, que es el más conocido, Realic, PubMed, que por ahí ese es más, van a encontrar cosas en inglés, que es más asociado a la medicina o a salud. ¿Cuál otro? Lilac. Esos son buscadores bien específicos, ¿sí? Donde los lleva directamente a revistas. Esta aclaración que le hago de las tesis es importante. No citen dentro del estado del arte tesis porque no cuenta como antecedente, ¿sí? No es un antecedente de investigación, es un antecedente académico. Ahora, puedo entrar a una tesis y que me resulta a lo mejor súper interesante cómo armó el estado del arte o cómo armó el marco teórico, entonces voy a ir a la fuente primaria, ¿sí? Me voy a ir a las referencias bibliográficas y tomo los autores de esas fuentes primarias que cito. De eso es lo único que me puede llevar a servir a mí una tesis. Ir a la referencia y buscar un determinado autor que me gustó, ¿sí? Pero no citarla como tal, como antecedente, porque es solo académica, no es científica. Entonces, una vez que hago todo este recorte del objeto de estudio, porque fui leyendo, me fui interiorizando y familiarizando con el tema, recién ahí ustedes van a presentar a continuación de eso la formulación del problema de investigación, ¿sí? La pregunta de investigación. Quiero que nosotros ahí le hablamos más o menos de 15 hojas, qué sé yo, este primer planteamiento del problema, o este acercamiento al planteamiento del problema, a lo mejor que tengas, no sé, 5 hojas, ¿sí? Poco más, poco menos. Pero lo importante es que ustedes puedan entrar en el ritmo de cómo se redacta eso, ¿sí? Después van a finalizar haciendo toda esa redacción con la formulación del problema. Esto no me voy a detener porque creo que ya todos los vimos, cómo se formula el problema. Si hay duda de esto me dicen y lo hablamos, pero no me voy a detener en esto. Formulación del problema, todos los elementos, qué quiero medir, en quiénes, dónde y cuándo, y entra signos de pregunta, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso?
por favor, al menos la corte de 2013. Quiero que me digan que sí. ¿Queda alguna duda en cuanto a eso? No, no, Bueno, nada. Ok. Una vez que formulé, entonces hice el planteamiento. Perdón, profe, Natalie, yo respecto a la cantidad de páginas, ¿es el total del preproyecto las 15 páginas? Sí, me parece que sí, Oli, porque eso es Sí, lo que sí, pasó por la sí. comisión. Sí, 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 Y me sí, parece porque dice la, mínimo, pero en realidad lo que quisimos decir es como el máximo, ¿sí? Bien, bien. la No más. importancia que tenga estos requerimientos que está diciendo Natalia ahora, ¿eh? No se asusten, porque el trabajo final es más largo. Ahora después, de todas maneras, vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? De cómo le va a quedar la presentación. Hay ejemplos sobre eso. Una vez que formulé el problema de investigación, a continuación voy a armar el objetivo general y los objetivos específicos. Acuérdense en este objetivo general que va a tener todos los mismos elementos que tiene mi problema de investigación, solo que salen los signos de pregunta y entra el verbo en infinitivo, que es la acción del investigador. Los verbos habituales que solemos usar en la investigación son analizar, describir, identificar, comprender, evaluar, explorar, y esto va a tener que ver, y esto más asociado al diseño, con el tipo de enfoque, con el enfoque que uses, si es quanti o quali, y con el tipo de estudio, con el diseño, ¿sí? El tipo de verbo que eliges. Y después recuerden los específicos, los que estaban acá, los objetivos específicos que son los que se van a desprender de este objetivo general, ¿sí? Es decir, todo eso que yo voy a ir haciendo pasito a pasito para llegar a concretar el objetivo general. ¿Recuerdan esto cuando hablábamos en su momento por ejemplo, si elijo un enfoque cualitativo, voy a tener categorías conceptuales, a priorísticas, ¿sí? Y en el caso de un enfoque cuantitativo, no voy a tener categorías, pero voy a tener variables. ¿Se acuerdan de esa diferenciación? Que cuando yo elijo el enfoque, defino para qué camino voy, ahí digo, bueno, entonces comienzo a hablar de categorías o comienzo a hablar de variables. Supongamos, ¿Puede ser, profe? ¿cómo? ¿Quali, quanti o mixto puede ser? ¿O mixto no? Y en realidad puede ser, lo que te determina lo mixto es el diseño y la mixtura en los instrumentos que vas a hacer propio, digamos, el momento de recolección de datos. Ahí es donde se determina lo mixto. Eso recordá, Alejandra, que son los enfoques. Sí. No quiere decir que no se pueda hacer, pero Sí. la única cuestión que va a hacer que el estudio sea mixto va a estar presente solo en el diseño. Por eso no me detengo en lo mixto, prefiero hablarlo por separado. Después una decisión que tiene que ver sobre todo con la recolección de datos y a los resultados que quiero llegar, lo que te determina que sea mixto. Pero por ejemplo, vuelvo al ejemplo, supongamos que yo decido hacer un estudio sobre la satisfacción laboral y el clima, como les decía antes, y el clima de trabajo, desde un enfoque cuantitativo. Bueno, sin dudas la satisfacción laboral y el clima laboral van a ser mis variables, ¿sí? Mis variables de estudio. Cuando yo me adentro, ¿sí? a conocer sobre estas variables y qué instrumentos voy a utilizar para luego hacer la recolección de datos y poder medirla, ¿se acuerdan de esto que hablábamos del proceso de operacionalización? Es como llevo esa variable compleja a lo más pequeño para poder medirla. En ese proceso de operacionalización van a aparecer las dimensiones, ¿sí? Estos objetivos específicos, particularmente, están muy ligados a las dimensiones de cada variable. O, en su defecto, si elijo un enfoque cualitativo, van a estar asociados a las subcategorías de la categoría priorística, ¿sí? ¿Estoy muy enredada o me van siguiendo? Si no me dicen. Pregunten ahora. Bueno, entonces doy por hecho que está clarísimo. Bien, entonces repasemos. Hasta ahora presento la carátula, hago toda esta justificación, culmino con la formulación del problema, objetivos generales, objetivos específicos, y me adentro, y esto no es menor,
porque esto no está nunca presente y en realidad para mí es como lo más importante de la investigación, que es el propósito, ¿sí? El propósito es la utilidad del estudio, el para qué voy a investigar esto. Si yo no lo investigo para nada, me hago yo misma la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Es un rollo enorme y no voy a hacer nada. El propósito tiene que ver con el para qué, es decir, ¿qué solución le voy a dar a esta problemática que se está presentando? Muchas veces esta pregunta deriva de, bueno, pero todavía no tengo los resultados, no sé. Sí, pero tener resultados de investigaciones previas y saber más o menos por dónde viene la mano y qué fueron proponiendo estos investigadores, ¿sí? Este propósito se puede pulir hasta el final, ¿no? Inclusive cuando ustedes tengan sus resultados. Pero es importante en esta primera instancia dar cuenta a la persona que evalúa qué es lo que voy a proponer yo para solucionar este problema que identifiqué y que estoy investigando. Y es una propuesta superadora, llámenle, no sé, un curso, un taller, charla sobre determinado tema, una intervención en la comunidad, ustedes que están en gestión, la implementación de determinadas normativas para mejorar algún tipo de situación problemática. El propósito para ustedes está bueno trabajarlo porque ponen en juego muchos de los conceptos y de los seminarios que fueron trabajando en el cursado de la maestría. Claro, o elevar esta propuesta, bueno, a la dirección del hospital o al ministerio o a algún lado donde ustedes realmente puedan, que esto trascienda, que es lo que le dijo Natalia antes, que esto sea valioso para la profesión. Y como gestores, bueno, realizar cambios superadores. Que estuvimos charlando mucho en recursos humanos, lo estuvimos charlando. Superador e novedoso, ¿sí? Eso yo le dije de la charla. No voy a hacer una investigación para ir a darle una charla a los enfermeros para que estén satisfechos, o sea, ¿se entiende? No, la verdad que no. Entonces las propuestas son realmente propuestas superadoras, y cuando hablamos de superadora, quiere decir que supere a lo que se viene haciendo que no lo está resolviendo, ¿sí? Entonces usted, con un montón de seminarios cursados y un montón de información y un montón de autores que han ido trabajando, tienen, digamos, la argumentación suficiente como para poner en juego este propósito. Por eso digo que para mí el propósito, el para qué o la utilidad del estudio es una de las cosas fundamentales, ¿sí? Supongamos que ustedes están, no sé, trabajando en un hospital acá en Rosario, ¿no? Identifican una problemática real, ¿sí? Que realmente afecta a gran parte del personal de salud que está trabajando en ese lugar, y van y, no sé, se acercan a la dirección de enfermería o a la dirección del hospital y le dicen que identificaron esa problemática, la verdad que hice esta investigación, tuve estos resultados, la gente está súper insatisfecha, se quieren ir todos, se quieren cambiar el servicio, no sé, tan reacio, digamos, a cualquier modificación y cambio, está explotado, dinamitado el hospital. Yo si soy la gestora de ese lugar, qué sé yo, sea parte de la dirección médica, si vos no me traes una solución, lo más probable es que esa persona diga, che, uy, qué macana, ¿me entendés que esté pasando esto? Nadie va a pensar una solución por fuera. La única forma de que esta investigación y este trabajo que hice realmente sea relevante y presente un cambio, es que yo lleve una propuesta. Diga, en función de todo esto que identifiqué, propongo que hagamos esto. Y ojo con esa propuesta, que tiene que ser algo o sea, que esté al alcance, que tampoco sea muy volado en lo de lo superador, porque realmente tiene que ser algo factible y viable, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, nada, la única forma de resolver esto es que entren 50 enfermeros, y no, pues no depende de eso, ¿no? Hay todo un sistema que funciona, digamos, un sistema de salud pública y demás, que está regulado por eso. Tienen que ser cosas que verdaderamente estén a mi alcance y que estén al alcance dentro del hospital, ¿sí? O que la gente, no sé, tenga un salario mayor porque está insatisfecho con su remuneración. Y eso no depende de nosotros, ¿no? Como gestores en la parte de enfermería.
Por eso digo que ojo con esto de los propósitos, que sean cosas que realmente podamos llevar a cabo. Creo que ahí. Bueno, hasta acá culmino todo, digamos, este estado del arte, formulación de problemas, objetivos, propósitos. ¿Sí? Pueden o no en esta instancia, después sí, y esto se lo va a marcar la comisión, pero en esta instancia pueden o no presentar la hipótesis. ¿Sí? No, no necesariamente. Y estos apartados que vimos recién. Y después va a venir la parte del enfoque metodológico, ¿sí? Que esto es como un bosquejo de las decisiones que van a ir tomando, ¿no? Para ir definiendo ese objeto de estudio. ¿Qué decisiones van a presentar acá? ¿Qué van a contar, digamos, lo que tenga que ver, digamos, con la sección que se llama material y métodos? Eso no me salió. Material y métodos es el enfoque, esto que decíamos, si va a ser un enfoque cualitativo o un abordaje cualitativo o un abordaje cuantitativo. En función de eso, primero, perdón que me estaba viendo el Power, primero y principal, si lo que van a hacer es un estudio de caso o un proyecto de intervención. Primero dan cuenta de eso. Después, listo, decido que voy a hacer un estudio de caso. Ok, ¿qué abordaje? ¿Va a ser quali o va a ser quanti? O mixto. Doy cuenta de ese, ¿sí? Una vez que definí eso, cuento qué tipo de estudio voy a hacer. Y entonces, esto recurrirán de nuevo a la bibliografía cuando tuvieron los seminarios metodológicos. ¿Sí? Si va a ser un tipo de estudio descriptivo, analítico, observacional, si es experimental, si es no experimental. En cuanto a la aplicación de los instrumentos, si va a ser transversal, si va a ser longitudinal. Después, si tiene que ver con el momento en que voy a hacer la recolección de datos, si es prospectivo, si es retrospectivo. Todas estas decisiones en cuanto al tipo de estudio las cuento. No hace falta profundizar demasiado, pero sí dar cuenta de las decisiones que ya tomé para luego, digamos, continuar con ese trabajo que van a hacer con el director. Sitio y contexto y una breve descripción del sitio, ¿sí? Supongamos que el sitio donde lo van a hacer es el Hospital de Niños Víctor J. Vilera, es acá en Rosario. Listo, perfecto. Entonces ahí lo que voy a presentar es una breve descripción del contexto que tiene que ver con el sistema de salud de Rosario, ¿no? Digo este ejemplo de Rosario, pero como que cada uno lo lleve a sus lugares. Una breve descripción del contexto, vuelvo a repetir, cómo funciona el sistema de salud en Rosario, y una breve descripción del sitio, que en este caso será el Hospital de Niños Víctor J. Vilera y el sector en donde lo vaya a hacer. No sé, si es la UTI pediátrica, si es el sector de quemados, si es quirófano, si es en todo el sector. Eso cuento ahí brevemente, ¿sí? Contextualizo. Luego voy a escribir la población y la muestra, ¿sí? Así se llama la sección, y tomaré la decisión si tomo la población total o hago un muestreo, dependiendo de la cantidad de unidades de análisis que tenga. Entonces ahí doy cuenta de la población. ¿Quién va a ser mi población de estudio? ¿Sí? Población objetivo. Y referencien ahí aproximadamente qué número tienen de población. Y luego una descripción de las técnicas de instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Recuerden que cada técnica tiene su instrumento, y las técnicas como la encuesta, que son para los estudios más cuantitativos porque son más estructuradas, tiene su instrumento que habitualmente son los checklists, la lista de cotejo o los cuestionarios, y si no, están otra técnica que es la de encuesta, que por ahí se usan más preguntas cerradas o abiertas, que es más asociada a los estudios cualitativos. Descripción, fenomenal. Si ya a esta altura tengo el instrumento que voy a utilizar para recolectar los datos, mejor aún. ¿Sí? Porque puedo usar instrumentos que ya estén validados. Puedo usar instrumentos que estén validados sin necesariamente que yo les aconsejo hagan eso. ¿Sí? Usen instrumentos validados, que hay montones, salvo que la temática sea extremadamente novedosa y no haya nada sobre el tema. Traten de usar un instrumento validado, ¿sí? Eso facilita muchísimo, le va a facilitar después poder hacer hasta todo el análisis y la interpretación. Y ahí lo escribo,
qué técnica y qué instrumento voy a utilizar para medir una variable, o sea, para medir la otra, la cantidad de variables que tenga, voy a contar qué técnica e instrumento voy a usar para medir cada una de esas variables, ¿sí? Y presentan acá, como les dice acá abajo, un breve bosquejo de la operacionalización de las variables. Esto es, la variable, la clasifico según tipo, función, escala de medición, presento las dimensiones y los indicadores, ¿sí?, de cada una de las variables, y es un enfoque cuanti. Si es cuanti, hablo de operacionalización. Si el enfoque que decidí realizar es cualitativo, voy a hablar del proceso de categorización, donde voy a presentar las categorías conceptuales o a priorísticas y las subcategorías. Y bueno, y por último, todas las referencias que usé fundamentalmente en el estado del arte, que es lo que tienen que presentar acá, lo voy a citar según normado. Yo les aconsejo 2 libros, salgo de acá si los veo y después les muestro otra cosa. Perdón, ¿le puedo interrumpir acá? Sí. En cuanto hasta acá que llegamos con esto de las técnicas, instrumentos de recolección de datos, ¿tenemos que presentar ahí, bueno, lo que es una prueba piloto o no? No. En esta instancia no, porque eso después vos ya lo vas a, una vez que esté el ok de la comisión, vos seguís todo ese trabajo con tu director y lo vas a presentar a eso en la presentación del trabajo final. Bien. Por eso acá todas esas secciones son como un bosquejo, ¿sí? Ir dando cuenta de que, y ¿cuál es la intención? Yo como miembro de la comisión, ¿qué es lo que pretendo ver? Que entre lo que presentan entre la formulación del problema, los objetivos y el diseño metodológico, haya una coherencia metodológica. Eso es lo que se pretende en esta primera instancia, ¿sí? Por eso es como no tan profundo, por eso son solo no más de 15 páginas, porque lo importante, digamos, lo que se ve precisamente es la coherencia metodológica, que todo tenga sentido desde lo metodológico, por eso los remito. Vayan, cuando lleguen a la parte de diseño, tomen el material de, ¿cómo le llamamos? Metodología 2 era, cuando dimos diseño, ¿sí? ¿Era? Bueno, tomen ese material, ¿por qué? Porque todo eso les va a dar sustento para justificar un poco el diseño. Hay 2 libros que para mí son muy importantes y los tienen en PDF, si los buscan en internet, que son muy sencillos y les va a venir muy bien, que uno es el de Pineda Alvarado, cualquiera de las últimas 2 ediciones, porque no tiene grandes cambios. Ese me parece que está bastante sencillo para enfocarlo en esta primera instancia que estamos hablando del preproyecto. Después hay otros libros de metodología más complejos, y es importante que trabajen con algún libro de metodología al lado, ¿sí? Algún libro específico de metodología. Y el otro, que se me fue... ¿Cuál querés, de Sampieri? No sé, a mí particularmente no. ¿Cuál? Ah, vos tenías otro. El de Polit, que también estoy pensando en los que pueden encontrar digital, eso los pueden descargar. Ah, digitales. Sampieri también está digital, pero no para más adelante. Sí, a mí me parece muy complejo y en realidad prefiero como que sea algo que lo lleven más cercano. Y para el quali, que para mí es muy sencillo y lo trabaja muy bien, es Sandoval Casilima. Si deciden hacer un estudio de enfoque cualitativo, ¿sí? Estos son 3 libros chiquitos, no son grandes, porque cuando vean Sampieri, que son 400 hojas, ya te frustra ahí. Sí, pero no son las 400 hojas. No, pero aparte, bueno, a mí particularmente no me gusta. A mí lo usa mucho y es uno de los más reconocidos, pero sí que tengan algún libro de referencia, eso también es importante. El del cual es Sandoval Casilima. Sí, ¿Podés pasar los nombres de los libros por el chat, así lo copiamos? De los libros no, de los autores. Los libros no sé cómo se llaman. Le paso a los autores. Genial. Los libros se deben llamar todo igual, en metodología de la investigación. Metodología de la investigación, y el otro es metodología cualitativa de salud social. En salud social. Ese es el de Casilino. Sí. Y cuantitativo es Polit.
Juli, que me parece que era con... Con 2T. Ah, con con... I. Pineda. Bueno, ahí se los pasé. Ah, y antes que me olvide, les voy a compartir, lo tengo que buscar, espérenme, lo que les dije de normas APA. Pero por favor, no se olviden después de esto, real llévenselo. ¿Sí? Úsenlo porque es recontra importante. Escribir una tesis, hay un libro que es muy bueno, que es el de Anderegg. Cómo escribir un proyecto, también se llama, que es de Ezequiel Anderegg. Yo quiero hacer un aporte antes que Nati sigas, en cuanto a los instrumentos. El instrumento validado, cuando lo utilizan, tienen que poner el autor. Sí o sí va el autor. Ahora, si ustedes ven que ese instrumento, supongamos que se utilizó en Inglaterra o en Estados Unidos o en España, y sí, tiene partes que me interesan, pero otras yo podría adaptarlo, entonces se pone instrumento adaptado de, y va el autor. Eso sí o sí tiene que estar. Porque si no, es como si fuera un plagio. Yo estoy tomando como autor, me estoy tomando como autor como que yo hice ese instrumento, cuando no es así. ¿Se entiende? Tengan ese reparo sí o sí. Bien, ahí en el chat le compartí el link para ingresar a esto que es gratuito, que es el enlace de normas APA que se va actualizando. Solo bueno, a mí me aparece en inglés, pero cuando ustedes ponen que se los traduce a español, y ahí tienen todo el navegador, digamos, para poder ir citando y referenciando según la norma, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? ¿El permiso institucional y el consentimiento informado también va en el preproyecto? En el preproyecto no. Bien. No. No, porque no hay ningún tipo de aspecto de recolección de datos en ese momento, ¿sí? Entonces no es necesario. Ustedes ahí no fueron a la institución a recabar absolutamente nada. Cuando uno hace la prueba piloto o va a pedir el aval institucional, digamos, porque va a hacer la prueba piloto o va a hacer la caracterización del sitio, ahí sí, porque vos estás haciendo una cierta, recabando una determinada información, por ahí que, por más que después no sea el resultado de tu estudio. Pero en este sentido, no, porque es contarnos, en esta primera instancia, qué van a hacer, cuál es el área temática, qué encontraron hasta el momento sobre el tema, cómo formularon el problema, los objetivos y la parte del diseño. O sea que no hay ningún tipo de dato a nivel institucional. Así que en ese sentido no se necesita ni aval ni consentimiento, todavía. Pues sí. ¿Y Sonia? Sí, perdón la pregunta. De las normas APA, ¿es la actualización 2024? En realidad lo vas a ver como 2017, pero esta es la página oficial. Entonces, toda modificación, así sea breve, porque a veces son breves las modificaciones, lo va actualizando permanentemente. Ah, bien, bien. No sé cuál es la última. No me acuerdo. Me parece que hay otra última. Sí, no 2017, no sé si es 2020. No, por eso yo pensé que se había actualizado. 2020 porque es la que pone del interlineado, del espaciado de 2,5, que los documentos quedan horribles, pero los pide así. Sí. Es 2020, sí, es real. ¿Y qué te iba a decir otra cosa? ¿Cómo se llama el otro autor que dijiste que te parece que es interesante para armar las tesis? Lo puse en el chat, pero no sé de cuál, del enfoque. No lo puedo ver bien porque yo estoy con el teléfono y no lo puedo visualizar bien. ¿Del enfoque cualitativo? ¿De cuál y cuantitativo?
Del cualitativo, no dije ninguno mixto, porque no hay. ¿Y del cualitativo cuál sería? Quali sería Sandoval, Casi Lima. ¿Sandoval? Sandoval, Casi Lima, son 2 autores. Ajá, y el... Cuantitativo, Espineda, Alvarado. Sí. Que también son 2 autores, y Poli. Ah, bien. Hay muchísimos libros de metodología, quizás encuentran otros y les sirve. Yo les digo a estos 2 que son de lectura sencilla, que son chiquitos y que los pueden encontrar gratuito, descargarlos gratuitamente, para no comprar su libro. Sí, no, si yo tengo el último que nombraste. El último que nombraste lo tengo. Ah, buenísimo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. No, de nada. Alejandra. Bueno, esa es la idea hasta ahora. Yo ahora les voy a mostrar algo de esto que armamos con Oli, que es lo que ustedes van a poder tener. Ahí te doy la palabra, Alejandra. Que ustedes van a poder tener, donde en cada apartado que fuimos armando con Olinda, lo que le fuimos poniendo fueron ejemplos, que obvio que no lo van a poner lo mismo, pero como para que a medida que lo vayan haciendo, sepan, digamos, lo tomen como de guía, qué es lo que no debe faltar, ¿sí? Y después, cuando terminemos la semana que viene todos los encuentros, esto lo hizo Oli y me parece que está buenísimo y que les va a venir re bien, si saben dónde están parados, como arranqué hablando ya al principio, y si saben lo que les damos, que es una rúbrica, ¿sí? Es una rúbrica donde ustedes van a ir tildando todo lo que tienen que tener en estas primeras instancias y en la presentación final, ¿sí? Entonces, si yo tildo todo, me aseguro que tengo todo. Después que esté bien mal, es otro cantar, pero encima que esté, porque lo más preocupante es cuando no están cosas, ¿sí? Todo lo que esté, que sea modificar, es lo de menos, todos nos equivocamos, siempre van a tener revoluciones, siempre va a haber cosas que modificar, pero el gran problema es cuando no están, ¿sí? Cuando queda el proceso partido a la mitad y faltan partes. Sí, Alejandra. Quería preguntar, en la recopilación de artículos científicos de las revistas, si había que tener cierta antigüedad, tener en cuenta cierta antigüedad de las... Porque me acuerdo en la licenciatura, por ahí decían, pasados los 5 años ya eran... Sí, son 5 años, esto sigue siendo igual, 5 años. 5 años. No para el marco teórico, para el estado del arte. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer antes de pasar ahí a los ejemplos o algo que vos quieras agregar, Oli? No, estoy pensando en un montón de cosas, pero obviamente que esto de referenciar al referenciante, ¿cómo se cita eso? Todo lo van a ver en normas APA, porque quizás hay autores que dicen citando a, y ustedes ponen fulano citando a, no, toman el autor, no todo lo que trae el autor detrás. ¿Se entiende? Para eso tiene la página que yo les pasé, la página sí, oficial. Sí, por eso. Y después la otra, chicos, hay hoy, por suerte, y la tecnología así lo amerita, hoy hay un montón de tutoriales en YouTube, ¿sí? Lo que también pueden usar y que están buenos. El chat GPT se puede usar, no es una mala palabra, siempre y cuando sepan para qué lo están usando, pero muchas veces el corroborar lo de las referencias y la cita es válido y lo pueden hacer. Eso no hay problema. ¿Pueden hacerlo para la construcción del estado del arte? Sí, pueden usarlo. Pero la idea es que ustedes, cuando nosotros detectamos cuando algo está totalmente construido por la inteligencia artificial y cuando no, cuando el sentido de lo que se presenta no tiene sentido, ¿sí? Porque el que no conoce demasiado el tema parece que lo arma súper bien, ¿sí? Y el que entiende esto que yo les hablaba hoy de la coherencia metodológica que debe ir teniendo, ¿sí? Te das cuenta, digamos, que en algún momento se pierde esa coherencia. Entonces, ¿pueden usar la inteligencia artificial? Para mí sí, es una herramienta súper, siempre y cuando sepa lo que le estoy pidiendo y qué es lo que quiero hacer. Si todos estos ítems ustedes se lo ponen a la inteligencia artificial y le dicen que les arme un trabajo con todos estos ítems, no va, porque los va a trazar en todo el resto del proceso. Ahora, si tengo una duda puntual, si de repente, qué sé yo, me trabé en el propósito y no se me ocurre y no puedo, sí, úsenlo. Si no está mal, total el propósito después lo van a construir con sus palabras. Pero pueden muchas veces ampliar un poco la perspectiva de la idea, para eso está. ¿Sí? Pero bueno, no lo usen en su totalidad,
Nosotros usamos mucho detector de plagio, así como había detector de plagio en su momento, que lo sigue estando, hay detectores de plagio de inteligencia artificial. Los trabajos, así como ustedes los mandan, los volcamos a estos detectores de plagio y de repente, dependiendo del porcentaje que salte, es la devolución en su totalidad o no, ¿sí? Siempre, digamos, se acepta hasta un determinado porcentaje de copy-paste o de plagio, ¿no? Claramente, la mayor producción tiene que ser propia, pero no descreo ni le saco crédito a que lo usen, porque lo pueden usar. Pero lo pueden usar desde esto, desde que te ayude a ampliar, desde que le ayude a arrancar una redacción, de que le ayude a ampliar la idea, pero es nada. De hecho, bueno, nosotros lo usamos mucho. Así que es eso, como saberlo, qué es lo que le estoy pidiendo y para qué lo puedo llegar a usar. También, fíjense que eso se lo va a dar la norma, es que si yo extraigo fragmentos de la inteligencia artificial, debo citarla como tal. ¿Sí? Hoy se cita la inteligencia artificial en la referencia bibliográfica. ¿Qué otra cosa más de la presentación? No, nada. ¿Esto sigue siendo para marzo, Oli? Sí, para marzo. Agarrate los pantalones, Natalie. Esto del preproyecto que estamos viendo hoy es lo que ustedes van a presentar en marzo, ¿sí? Y se van a tener que dar un poco de paciencia porque vieron que son 50 y pico y quizás más. Pero bueno, esto para esa instancia, ¿sí? Lo presentan, una vez que esté aprobado por la comisión, se les devuelve, y recién ahí ustedes empiezan a trabajar duro y parejo con su director, hasta que el director le diga, bueno, ahora sí está en condiciones de presentar. Y recién ahí presentan el trabajo final. Esto que presentan ahora no es el trabajo final, es un preproyecto de lo que van a hacer después, ¿sí? De lo que van a continuar después haciendo. Bueno, Sí, Claudia. quiero decirles algo, porque veo caras, llanto, no. Este preproyecto lo deben presentar en marzo la cohorte 2023, no la cohorte 2025. La cohorte 2025 va a empezar con las metodologías. ¿Está? Esto es... Ya nos habíamos asustado, ¿eh? Claro, mira, si los conoceré. Entonces, corte 2023, Lilian, Marcela, todas ellas, hago referencia a ellas dos porque las tengo acá enfrente, pero todos los que son de corte 2023, eso lo deben presentar en marzo, el preproyecto. ¿Se entendió? Y obviamente, si tienen el director, currículum de director. Eso sí, currículum de director. Y lo van a mandar a la maestría, al correo de la maestría. Porque de acá en más vamos a tener, cada uno de ustedes va a tener una carpeta donde se van a subir todo lo que ustedes envían. Sí, Magali. No sé, Magali. Ah, bueno. No, yo dije, bueno, se me infartó alguien. Acá quedó el tendal. Bueno. No. Corte 2023, tranqui hasta marzo para presentar el preproyecto. Que yo estoy segura que hay gente que ya es como que ya lo finalizó. Pero bueno, tienen que presentar el preproyecto. Y después hacer, de acuerdo a eso, pueden hacer algún tipo de pequeñas modificaciones. ¿Está? Sí, Carla.
Por ejemplo, a mí me falta la metodología 2 y 3. ¿Igualmente presento la parte de anteproyecto o tengo que esperar a cursar esas dos materias? Ahí está. Esto es así. Ustedes, a ver, ¿por dónde empiezo? Ustedes van a tener que presentar un trabajo de investigación en taller metodológico 3. Es un trabajo de investigación que puede llegar a tener que ver o no puede tener nada que ver con la temática que ustedes aborden. ¿Se entiende? Pero esto se va a entregar luego que finalicen la última materia. No antes. Una vez que finalizaron la última materia, ahí van a presentar el preproyecto. ¿Se entiende? No antes. No sé si hay alguna otra duda. Sonia, creo, no sé si le quedó levantada de antes la mano o quería hacer otra pregunta. Sí, Sonia, de ella tengo su trabajo, va a pasar... Linda, y entonces la Corte 2025, ¿cuándo presentaríamos? En el 26. Ah, bien. Ok. Sí, chico, igual esto está bien a lo mejor. En el 27, Linda. La corte 25 en el 27. Si ya el año que viene es 26. Mediados del 27, perdón. Claro. Yo ya los quiero que terminen el año que viene. Los querés magíster. Buenísimo. No, ya vamos a ver. Esto claramente, nada, a lo mejor yo al haber dicho así se prestó a la confusión. Lo que pasa es que a mí lo de las cortes no es algo que yo estoy muy metida, Oli lo está manejando más, para mí son todo igual, que son todos juntos. Pero claramente esto es el final, y para eso tengo que tener todo el resto de los seminarios transcurridos, ¿sí? Por eso esto a la Corte 25 le viene bien porque empiezan con metodología de la investigación 1 el año que viene. Así que por lo menos cuando se diga esto de variable, bueno, de algún lado viene. De lo que es diseño, de algún lado viene. Lo que es un enfoque, de algún lado viene. ¿Se entiende? No, inclusive a medida que vayan teniendo los contenidos de las materias metodológicas, de estos 2 seminarios de metodología, ya pueden ir como encaminándose con esto. Ya saben qué es lo que se les va a pedir. No esperar hasta lo último, ¿sí? También esa otra opción. Pero yo me preocuparía más que por ir buscando muy cautelosamente y estratégicamente un director como la gente. Salió del alma. Me ocuparía de eso, porque es muy importante, de verdad. O sea, este trabajo solo la pasan mal, le digo, porque nosotros lo hemos ido maestrando y hemos pasado, y no es lo mismo cuando estás solo que cuando tenés un director. Yo tuve un director que me recontra mí la acompañó y fue la persona que me incentivó hasta el final, y para mí eso es fundamental, porque abandonar el barco a mitad de camino. Yo les quiero contar algo que me pasó y que no lo podía creer. Alguien que quería investigar algo en una pediatría, tener de director a un veterinario, digamos. A ver, no es que les estoy contando un verso, eso pasó. Entonces, o porque es el jefe del servicio y yo quiero quedar bien con el jefe de servicio, lo voy a poner de director. No. La verdad, sí. Ay, Hernán, si superas mi sorpresa. Buah. Entonces, un director y un codirector pueden ir de la mano. ¿Está? Tengan en cuenta eso.
porque nosotros leemos el currículum del director, lo leemos, y les hacemos a ustedes el aporte. ¿Por qué? Porque tiene que tener investigaciones hechas, porque tiene que tener conocimiento del área, tiene que tener un sustento en su currículum vitae que me diga, bueno, tiene una idea de lo que es una investigación. No porque se haya presentado en una charla acerca de, qué sé yo, la hepatitis en la rata australiana, eso ya lo significa que va a ser mi director, ¿no? Tengan en cuenta eso, y me lo tienen que mandar, el currículum me lo tienen que mandar, y de ahí hablaremos. Esto es la primera vez que lo hacemos, tratamos de ayudarlos en vista, ayudarlos, informarles, más que nada, porque vemos esa problemática y no sabemos ya qué hacer. Natalie, pobre, ya la exprimo como a un pomelo. Natalie, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Parece que es la única que me da bolilla, pero se ve la problemática y no sabemos dónde está el problema. No sabemos. Si es que no se entienden los términos, si es que el director no acompaña, si es que... No sé. Eso me lo van a decir ustedes después. Pero vemos en cohortes anteriores, vamos a ver la 23, pero en cohortes anteriores que es como que quedó allá guardadito y perdido todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Así que espero que les haya servido y nos vemos mañana. Mañana va a ser... Pará, Oli, tengo que ver lo de los ejemplos. Perdón, lo importante, los ejemplos, perdón. Que de hecho iba a decir eso, o sea, como bueno, después las particularidades de cada uno lo resolverán, aprovechemos este espacio para que les sirva a todos. Quiero mostrarles lo de los ejemplos que les dejamos puesto dentro de este material para que ustedes lo tengan a disposición y lo puedan ir usando como referencia. Y otra cosa que les iba a decir que se me fue. Bueno, se me fue. Creo que preguntaron algo ahí del cursado de la metodológica, pero eso para mí no es importante ahora. Este materialcito que les armamos, para mí también, ténganlo en cuenta, si es recontra difícil encontrar el director. Ténganlo en cuenta, ténganlo al ladito cuando empiecen a armarlo del preproyecto, ténganse un libro de metodología al lado y amíguense con la escritura, ¿sí? Eso también, de saber escribir. Para la escritura tengan en cuenta al menos esos 2 tips que les mencioné. Redacto en tercera persona y uso conectores, ¿sí? Redacto en tercera persona y uso conectores. Es difícil encontrar director, sí, todo el mundo y toda la gente que hace posgrado lidia con eso, pero es un mal necesario. La realidad es que es necesario. Es un mal cuando no cumplen y no asumen el compromiso con lo que son, pero realmente es necesario. Es necesario que lo puedan hacer. Este material que ustedes van a tener a disposición, que después se lo vamos a compartir la semana que viene cuando terminemos el curso, o lo pueden ir a buscar a la biblioteca y tenerlo impreso, no lo difundan, ni lo divulguen. Esto para ustedes, y como les dije antes, no lo armamos en ningún libro, lo armamos súper casero con el Olinda para que sea lo más entendible posible, en función de los reglamentos, como les mostré antes, a dónde los tienen. No es algo que le va a servir a otras personas, porque es bien específico nuestro, ¿sí? Y lo armamos fundamentalmente para ustedes y ver, porque también es la primera vez que hacemos este taller, quizás no funcione esto y buscaremos la forma de que sea de otra manera para que sí funcione. Apostamos a que funcione, pero para saber si funciona o no, necesitamos, digamos, que lo usen, ¿sí?
que consulten las dudas que tengan. Este espacio no van a aprender nada nuevo, porque no es teoría, ¿sí? Es sacarse todas las dudas que tengan, o todos los tropezones por ahí que han ido teniendo en todo este recorrido, porque la idea es que terminen y no que abandonen siempre en esta instancia. No les pasa solo a ustedes, la verdad, hablar con cualquier persona que hace un posgrado, inclusive una carrera de grado, llegada a esta instancia, se produce la mayor deserción. Y bueno, nada, creo que un poco de miedo y de solitarismo, por eso esto de que insisto